la siguiente manera. Rápidamente comentar que esto se trata de una actividad que incluye a dos conferencistas, el maestro Julián Hernández Castellano y el doctor Juan Carlos Moreno Romo, con ocasión de los 100 años de la publicación de La raza cósmica de José Vasconcelos. Para esta actividad, además de la participación del maestro Julián y del doctor Juan Carlos, pues contamos con el maestro Carlos Gutiérrez, que va a fungir de presentador y moderador. Vamos a seguir el orden propuesto en nuestro cartel. Le daremos la palabra primero al maestro Julián y después al doctor Juan Carlos. Yo, bueno, pues me disculpo de no activar mi cámara, pero estaré atento a lo que se diga. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Cultura, Educación y Arte en la apartado de efemérides. Bien, bueno, como ya nos adelantaba un poquito Juan, vamos a tener dos ponentes. Voy a permitir primero leer una breve reseña de el doctor Julián Hernández Castellano. Bien, empiezo. Él es candidato a doctor en Ciencias de la Educación por el Centro de Investigación Científica, Académica y de Posgrado de la ciudad de Tehuacán, Puebla, donde imparte como invitado diversos cursos de la maestría en calidad de la educación, maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciado en filosofía por la misma universidad. El maestro Julián Hernández Castellano ha coordinado y escrito en conjunto con algunos alumnos de la normal, profesora Leonarda Gómez Blanco, de Teacalco, Tlaxcala, un libro sobre la vocación docente. Asimismo, ha colaborado en otros libros colectivos sobre filosofía y ha publicado artículos y reseñas en revistas especializadas, tanto en filosofía como en educación. Su tesis para obtener el grado de maestría versó sobre la problemática de lo sagrado en Pascal, Unamuno y Simone Weil, mientras que su tesis de licenciatura fue realizada como una investigación sobre el problema de la moralidad en el mundo masificado, inspirada esta en la obra de José Ortega y Gasset y otros autores contemporáneos. Su experiencia docente se extiende de 2003 hasta la fecha, impartiendo clases de diversos cursos de las llamadas humanidades. Ha trabajado en colegios particulares en Querétaro, Puebla y Tlaxcala, incluso como director de algunos de ellos. Ha sido profesor invitado en el programa de Química Industrial en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, originario de Querétaro, pero avecinado de la ciudad de Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala. El maestro cuenta a la fecha con 22 años como docente. Bien, bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedo el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan. Saludos a todos, maestro Juan Carlos Moreno. Gracias por la invitación. Como siempre es un gusto, un placer participar de este tipo de eventos y poniendo de nuestra parte lo que sea necesario para generar pues un poquito, no solo el conocimiento, sino también eventualmente algunas consideraciones que tengan a bien hacer. Voy a comenzar a hablar sobre esta obra, sobre la raza cósmica. Se dice de esta obra que es la más importante y representativa de José Vasconcelos. Su tema principal es la de la hipotética aparición de una civilización representada por una raza distinta a las ya habidas hasta nuestros días en el mundo. Así pues, la llamada raza cósmica resultaría la nueva, la de una era distinta y novedosa. Mezcla de todas las razas, la cósmica deberá ser la de la plenitud del tiempo. Estas afirmaciones vasconcelianas pueden ser catalogadas de un cierto talante profético, por no decir cuasi escatológico. En efecto, como lo señalan distintos estudiosos de ella, la obra a la que nos referimos es una suerte de utopía racial, de proyección futurista sobre la aparición de una raza, mezcla de todas las demás y más aún
en un lugar determinado como lo es América del Sur. Habiendo leído esa obra, y solo esa de José Vasconcelos, no pocos académicos o personas interesadas en saber algo sobre él y sobre su obra o sobre las obras de carácter imprescindible que así lo juzgan, le han juzgado a él demasiado preocupado por la raza. Hay quienes inclusive ven en él el peligro de la exaltación de ello, de la raza, y se atreven a catalogarlo sin mayor discernimiento así, según las categorías de nuestro tiempo, como un racista. Algunas personas piensan ello. Incluso le atribuyen el origen del nacionalismo que fue largamente enseñado por el régimen priista. No es fácil en nuestros tiempos tocar estos temas de la raza, sobre todo porque en el ambiente persiste la idea de que siempre que se evoque ese término, ya se está cayendo en el racismo. Y eso, para los estándares puritanos de nuestra época causa poco menos que rechazo. Por otra parte, dado que hemos sido testigos de ciertos cambios operados desde hace 100 años en que fue publicada esta obra, podríamos despreocupadamente alzar los hombros en señal de desdén si considerásemos que nada de lo que Vasconcelos suponía allí en su obra ha sido consumado ni se ha cumplido como él pensó. A 100 años de la publicación de esta importante obra nos toca pues hablar tanto de sus motivaciones, de su contexto, de la persona del autor y de la relevancia que pudo tener en su momento, como de sus implicaciones inmediatas, las consideraciones que no pocos estudiosos han contrastado, comparado o criticado, así como las perspectivas o implicaciones prácticas que de él podríamos extraer. Todo esto al amparo de algunas de otras de sus obras. No solo es una suerte de homenaje, sino de genuino acercamiento al autor y su impacto para conocerlo mejor, ubicarlo, retomar de sus propuestas algunas de las cuales puedan ayudarnos a aventurar un boceto de nuestro tiempo y sobre todo reivindicar algunas de esas sus ideas, habida cuenta de que ha sido no solo ignorado, sino muchas veces vilipendiado o malinterpretado. En lo personal, juzgo y pretendo usar de pretexto la obra de La raza cósmica para decir algunas cosas más, algunas consideraciones más sobre la obra de José Vasconcelos. Ya sabemos que nació en 1882 en Oaxaca. Vamos a hacer una ubicación histórica de su vida, así muy brevemente, y vamos a exponer algunas de sus ideas entresacadas de esta misma obra. Traeremos a cuento algunas otras de sus obras, algunas ideas que ha podido expresar y vamos a rematar señalando cómo ha operado la antedicha mala interpretación de la que creemos que ha sido víctima para poder reforzar y conocer en su conjunto las implicaciones de esta obra que nos ocupa en general. Decíamos que nació pues en 1882 en Oaxaca, pero por el trabajo de su padre, quien era un agente aduanal, tuvo que mudarse a otros lugares desde muy temprano en su vida, de tal manera que creció en el norte de la República, en Piedras Negras, Coahuila en concreto, y vivió en otros lugares también en Estados Unidos mientras cursaba sus primeros años de educación. Los biógrafos resaltan algo que él mismo menciona en sus años mozos: su gusto por la lectura, su voracidad para aprender de los libros. No solo aprendía en la escuela, sino que por su cuenta formaba su intelecto. Fue abogado de profesión y se desempeñó en ese campo hasta que estalló en México el movimiento armado al que se le ha llamado Revolución. Ya había sido miembro fundador de un grupo de jóvenes académicos, intelectuales, arquitectos y artistas, casi todos célebres en sus respectivos campos, por cierto. Este grupo se menciona como algo extraordinario en la historia intelectual de nuestro país. Es el Ateneo de la Juventud, promotor de ideas y de creaciones únicas al grado de la excelsitud. Vasconcelos fue un funcionario público también, ocupó en distintas etapas de su vida y con distintos gobernantes cargos de índole educativa y diplomática. Fue rector de la Universidad de México. Allí propuso el lema que todos conocemos, ese de "por mi raza hablará el espíritu". Alguna vez, haciendo un pequeño paréntesis, le escuché a un historiador decir que muy probablemente el lema completo es "por mi raza hablará el Espíritu Santo". Eso no lo he corroborado yo al menos, pero sí se lo escuché a alguna persona decir, un pensador de nuestra época, y bueno, ese es un dato nada más. Fue secretario de Educación Pública o su equivalente de entonces, les llamaban ministros en algún tiempo.
emprendió una cruzada de alfabetización en nuestro país. Todo el mundo sabe estos datos. Tal vez esa campaña fue la más grande que ha habido. Fue miembro fundador también del Colegio de México. Fue político que buscaba cargos públicos como el de gobernador de su estado en Oaxaca, pero no logró ser electo. Algunos dicen que porque le obstruyeron el paso. Era afín a las ideas de varios líderes del movimiento revolucionario. Primero, compartió con Madero las ideas antireeleccionistas. Luego se exilió por amago de persecución de Victoriano Huerta. Después volvió a nuestro país porque creía coincidir con Carranza, al punto de ver con buenos ojos el constitucionalismo. Pero se desencantó de este y lo combatió desde las ideas. Entonces se hizo afín al presidente Álvaro Obregón, quien lo nombró secretario de Educación. Pero luego volvió Vasconcelos a encontrar diferencias con su más reciente político cercano y buscó la gubernatura de su estado en ese tiempo para escalar en la oposición respecto de Obregón. Hay gente que dice que sus intenciones reales eran las de volverse presidente de la República. Esto no lo hemos podido corroborar tampoco. Sin embargo, nuestro cometido en este caso no es recorrer toda su vida, sino ubicar el contexto histórico de la aparición de la obra que nos ocupa. Y así rápidamente, la raza cósmica se ubica en los tiempos crepusculares del movimiento de la Revolución, incluso en una suerte de exilio propiciado por Adolfo de la Huerta para tratar de alejar a nuestro académico de sus eventuales deseos de ser político de cargo público. Viajó entonces Vasconcelos a Brasil y Argentina, y de sus cavilaciones de la época nace esta obra. En el concierto mundial nos encontramos entre las dos guerras mundiales. El horror de la primera permeaba en el ánimo de intelectuales de la época, y las reflexiones no dejaban de versar sobre el asunto de los pueblos, de los procesos por los cuales estos se iban desarrollando y los rumbos que tomaban. En otro paréntesis que me permito hacerles, es en esta época en las que empezaron los ensayos, por ejemplo, de José Ortega y Gasset entre 1926 y 1930, que dieron origen tanto a España invertebrada como a la rebelión de las masas. En este mismo tiempo, un poquito antes, por ahí del 26, se escribe Julien Benda lo de la traición de los clérigos, y bueno, pues más o menos es el tipo de obras que de la época salían precisamente no quisiera yo decirle temor, quisiera decirle más bien por esta identificación que había en torno de lo que a lo mejor no se estaba haciendo bien en el mundo académico y que no necesariamente tenía las consecuencias en el mundo real, en los hechos, en los acontecimientos, pero que sí de alguna manera se identificaba pues una cierta anomalía en el trabajo de aquellas épocas, en el mundo entero. Una mente como la de Vasconcelos, pues, no podía quedarse quieta y sus motivaciones se entremezclaban. Entre ellas, la idea de hacer crecer los sentimientos de los pueblos en torno de un ideal, de promover la cultura y la educación en general, de construir un sistema de pensamiento propio, etc. Todo ello debe influir en la manera como decide escribir y publicar esta obra. En esta, pues, esta obra consta de dos partes. En la primera de ellas es introducida la tesis central, la que el autor pretende sostener. En la segunda de ellas se ofrece una larga descripción de los lugares, las personas y algunas de las ideas emanadas del viaje emprendido por la zona de América del Sur, específicamente Brasil y Argentina. En el prólogo de su libro nos dice Vasconcelos que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes. Luego hace un recorrido rápido para exponer cómo se han sucedido las grandes civilizaciones de la antigüedad en distintas latitudes. Y enseguida comienza su disertación acerca del mestizaje y menciona la posibilidad de que aquella civilización perdida de la Atlántida haya tenido que ver con la población del continente americano, por los vestigios encontrados en ruinas antiquísimas, desconocidas y misteriosas de ciertas zonas de nuestro continente. Señala la poca seriedad con la que ciertos científicos de la historia han desdeñado la posibilidad misma de que estas civilizaciones desconocidas hayan sido en su momento las herederas de la Atlántida. La historia empírica dice a la letra, enferma de miopía, se pierde en el detalle, pero no acierta a determinar un solo antecedente de los tiempos históricos. Huye de las conclusiones generales, de las hipótesis trascendentales, pero cae en la posibilidad de la descripción de los utensilios y de los índices cefálicos y tantos otros pormenores meramente externos
que carecen de importancia y si se les desliga de una teoría, vasta y comprensiva. Aquí podemos espejear con cierta libertad esa actitud poco interesada de los estudiosos para tomar en serio, por ejemplo, el relato que el mismísimo Platón se atreve a aventurar cuando escribe aquel diálogo sobre la Atlántida, el Critias, del que suele hacerse una lectura en unidad con el Timeo, pero del que poco se ha podido o se ha querido profundizar para establecer la singularidad de aquella civilización perdida a la que se refiere el diálogo platónico y que Vasconcelos retoma. No es la primera vez que Vasconcelos sospecha de una cierta actitud corta de interés por parte de los especialistas sobre algún tema que termina siendo escabroso, si no es que enigmático o misterioso en el sentido de lo desconocido y hasta de lo místico. Lo hizo, por ejemplo, cuando escribió sobre Pitágoras, este libro que se llama Pitágoras, una teoría del ritmo, donde expone primeramente lo que los documentos históricos y ciertos personajes pueden decirnos acerca del que fundó la secta llamada de los pitagóricos, que fue Pitágoras. Expone en aquella obra lo que se dice acerca de él y lanza algunas hipótesis sobre el carácter místico de la teoría de aquel maestro antiguo. Es una obra que, a mi parecer, debería ser capital para entender un poquito de las intenciones de José Vasconcelos respecto de la manera como conocemos y respecto de la manera como entendemos el universo. Por cierto, desde una perspectiva estética. La raza que hemos convenido en llamar Atlántida, dice Vasconcelos, prosperó y decayó en América. Después de un extraordinario florecimiento, continúa diciendo, tras de cumplir su ciclo, terminada su misión particular, entró y fue decayendo hasta quedar reducida a los menguados imperios azteca e inca, indignos estos totalmente de la antigua y superior cultura. Al decaer los atlantes, nos sigue diciendo José Vasconcelos, la civilización intensa se trasladó a otros sitios y cambió de estirpes, deslumbró en Egipto, se ensanchó en la India y en Grecia, injertando en razas nuevas. El ario, mezclándose con los dravidios, produjo el indostán y a la vez, mediante otras mezclas, creó la cultura helénica. En Grecia se funde el desarrollo de la civilización occidental o europea, la civilización blanca que al expandirse llegó hasta las playas olvidadas del continente americano para consumar una obra de recivilización y repoblación. Hasta aquí Vasconcelos. Tenemos entonces las 4 etapas, dice, y los 4 troncos, el negro, el indio, el mogol y el blanco. La manera como juzga el maestro Vasconcelos que se puede operar la mezcla de las razas y el pretendido triunfo de una superior y síntesis de todas las anteriores es por medio de la ley de los 3 estados sociales que él mismo enuncia en su obra. Estos son el material o guerrero, el intelectual o político y el espiritual o estético. Los 3 estados, dice, representan un proceso que gradualmente nos va libertando del imperio de la necesidad y poco a poco va sometiendo a la vida entera a las normas superiores del sentimiento y de la fantasía. En el primer estado manda solo la materia. Los pueblos al encontrarse no se juntan sin más ley, que la violencia y el poder relativo. Se exterminan unas veces o celebran acuerdos atendiendo a la convivencia o a la necesidad. Así viven la horda y la tribu de todas las razas. En semejante situación, la mezcla de sangre se ha impuesto también por la fuerza material, único elemento de cohesión de un grupo. No puede haber elección, dice, donde el fuerte toma o rechaza, conforme a su capricho, la hembra que le es, o que somete, la hembra sometida. Más allá de las minuciosidades expuestas por Vasconcelos en su obra de la raza cósmica, nosotros tal vez deberíamos advertir que se trata de un intento por trazar una ruta por la cual este pensador mexicano sueña con tener una utopía racial, ciertamente, pero también en ese camino, en esa formación, cree que el pueblo nuevo que ha de surgir debe tener ciertas características en lo referente a su capacidad de pensar, a su cultura, etcétera. Más adelante en sus obras y también antes de esta obra, el mismo pensador ya nos había dejado constancia de una suerte de ideas estéticas y pedagógicas de las cuales no podemos dejar pasar o quedar en la indiferencia o que éstas no sean percibidas en su cabal significado. En el monismo estético, por ejemplo,
Identifica dos tipos de actitudes para acercarse a la experiencia de la realidad y del conocimiento. Uno de estos talantes es de los integristas y el otro es el de los monistas, y los caracteriza de la siguiente manera. Nos dice, entre los seres humanos pueden distinguirse dos variedades psíquicas notoriamente diversas. Unos nacen con la inclinación irresistible a la síntesis, son monistas instintivos. Otros andan por el mundo, como dice la frase de Ibsen, buscándose a sí mismos. Poco seguros de sí, tampoco juzgan el detalle con firmeza en presencia de lo particular. No lo refieren a la unidad interior, sino que abandonan a él, maravillándose con infantil regocijo. En la filosofía, estos son pluralistas, en poesía, culteranos y en literatura, ensayistas. Para estas naturalezas, dice Vasconcelos, lo particular ofrece un encanto irresistible. Su ser disperso obedece a la atracción de múltiples focos y no atina con el valor adecuado. No experimentan, como los monistas, la certidumbre de construir centros de vida alrededor de los cuales viene lo menudo y particular a someterse. Los monistas y los pluralistas, en la consideración de Vasconcelos, se contraponen en el aprecio estético de la vida. De los últimos, los pluralistas dice que sintiéndose interpelados por el mundo y queriendo ofrecer sus propias posturas, ofrecen esas ideas de cierta manera pegándose a la corriente de su época, pero de manera mediocre y con pocas ganas de conquistar algo. Seguramente en nuestros días los identificaría con los opinólogos de ocasión, con aquella frivolidad de los ambientes académicos donde no se aspira al tratado o a la sistematización, sino a la respuesta pronta y apreciada por el vulgo, a lo políticamente correcto. La síntesis de su obra pedagógica, por su parte, la podemos encontrar principalmente en aquella obra que él titula De Robinson a Odiseo o Pedagogía Estructurativa, y que es una expresión o reclamo contra el utilitarismo muy en boga en la educación ya desde su época y que podemos considerar como el antecedente de toda la pedagogía que se ha dado hasta nuestros días. Esas ideas de John Dewey. José Vasconcelos es el gran olvidado como pedagogo en la educación actual. A pesar de sus esfuerzos para alfabetizar y sus no pocas ideas respecto del hecho educativo, las pedagogías de vanguardia no soportan y tal vez no entiendan la pretensión de enlazar, desde la educación, un punto de encuentro con lo trascendente. Embelesados por las más variadas propuestas y uncidos en el empeño por acomodarse a las agendas mundiales, los estudiosos y maestros autóctonos imprimen en la educación aquellas ideas de origen utilitarista, cuando menos, o incluso nihilista y, en suma, los dictados de lo políticamente correcto. Navegamos en educación en el sentido inverso al imaginado por Vasconcelos, cercenados de nuestro órgano de percepción de la belleza, del goce de lo estético y de la capacidad de asombro. En su pedagogía estructurativa, decíamos, se propone, como él mismo dice, superar el empirismo miope de los últimos tiempos y la posibilidad de reemplazarlo con un sistema que merecerá el nombre de clásico, si logra dotarse de hondura, fuerza, unidad y totalidad. Es esto lo que he querido expresar con el título, nos dice. Simbolizo en Robinson el método astuto, improvisador y exclusivamente técnico que caracteriza la era anglosajona del mundo. Época eficaz, pero desprovista del genio. No alcanzó la cohesión del romano, dice, y hoy declina sin gloria, en tanto que el latino rejuvenece y se decide a no caer en el derrumbe de quienes temporalmente nos dominaron. El odiseo, que imagina, es el que tiene el alma aventurera y sedienta de grandezas, de prevalecer ante las adversidades y sentir la vida sin tener que ver todas las cosas como objetos simples de su placer y de su satisfacción. Y es esto lo que tengo preparado para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, si están de acuerdo, vamos a proseguir con el doctor Juan Carlos para al final poder generar una ronda de preguntas, ya sea, bueno, cada uno de los participantes que guste preguntarle a cada uno de nuestros ponentes. Entonces, me permito presentar al doctor Juan Carlos Moreno Romo. Él es profesor jubilado de la Facultad de Filosofía, es un profesor distinguido. Él se encuentra actualmente dando clases en el doctorado en Artes y Humanidades en la Facultad de Artes de la UAC. Es filósofo, creador de
la filosofía del arrabal, entre muchas otras cosas. Le damos la bienvenida, doctor. Este es suyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo no tengo un texto escrito, pero me apoya muy bien eh, para... Doctor, no lo escuchamos. Me acerco a la computadora porque el micrófono está abierto. ¿Me Ya. escuchan ahora? Perdón, sí, ya doctor, está todo bien. Bueno, bueno, les decía que yo no tengo un texto escrito, voy a hilar algunas reflexiones apoyándome eh, en esta exposición pues muy completa que nos acaba de hacer Julián, e incluso en esta entrada que haces, Carlos. Mm, Avanzando, pues, que eh, puede decirse que José Vasconcelos es un estupendo filósofo del arrabal y que en ese sentido es alguien que me inspira una muy grande simpatía, ¿no? Es alguien que llega al corazón de la cultura nacional, al corazón de la cultura filosófica nacional, que forma parte de esa primera mítica generación filosófica en México, ¿no? El Ateneo de la Juventud que se reparte el relato con el grupo Hiperión que vino después y con el que tuvo incluso algún contacto, y que bueno, estarían rodeados por un montón de anónimos que todavía no alcanzamos la dimensión del mito como ellos, ¿no? Decía que José Vasconcelos es un filósofo del arrabal, alguien que llega pues desde muy lejos y desde la periferia, pues, hijo de agente aduanal, alumno de una escuela estadounidense en la frontera con el Paso, Texas, con Eagle Pass, ¿no? Que por eso es que hablaba también el español. Esto nos lo cuenta en su autobiografía, El Ulises Criollo, y aquí dialogando ya con la exposición de Julián, es algo que tú recoges, Julián, no necesariamente algo que dices. Ya me dirás qué piensas. Tú recoges esta idea de que La raza cósmica es su libro principal. Yo recuerdo por ahí a un crítico literario muy negativo con el resto de la obra de Vasconcelos, que decía, sin embargo, que el Ulises criollo era lo único que él rescataba, ¿no? Yo no diría que es lo único que rescato, pero sí diría que eh, es la obra que a mí más me seduce en Vasconcelos, ¿no? La autobiografía me parece que forma parte de pleno derecho de la historia de la literatura universal, ¿no? La autobiografía de Vasconcelos. Y para nosotros en concreto, y no solo para nosotros, pues, pero para las personas que nos escuchan o nos van a escuchar sirviéndose de este par de conferencias como de introducción a Vasconcelos, yo lo que más recomendaría para el lector mexicano es la breve historia de México, ¿no? Que es lo que a mí más me parece más vigente, más necesario recuperar de la obra de José Vasconcelos. Eh, ¿Quién, regreso a lo de su experiencia de niño hispano que tiene la posibilidad de atravesar la frontera todas las mañanas, o incluso no recuerdo si incluso vivían allí, pues, de ir a la escuela con los niños norteamericanos y de verse excluido por ser el otro de esa pequeña comunidad en la que se educa, eh, con esa experiencia de tener que agarrarse a veces a puños con otros niños estadounidenses, ¿no? Y que esto le plantea de manera muy mm, viva, ¿no? Muy desafiante el problema de la identidad, ¿no? Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? Que es algo que, bueno, que se va a reflejar
tanto en esa historia de México en la que no cerrará los ojos a una serie de situaciones absolutamente insoslayables que, sin embargo, la ciencia, ¿no? La historia nacional y las reflexiones identitarias sobre México y la filosofía mexicana, etcétera, etcétera, incluso la política, eh, eh, ¿cómo se llamaba este gran político mexicano de izquierda que acaba de morir? Eh, cuando en su primer periodo de gobierno Donald Trump cumple la amenaza de obligar a México a pagar el muro, eh, ¿cómo la cumple? La cumple de manera simbólica, obligando a López Obrador a organizar una Guardia Nacional que se encargue de hacerla de policía migratoria de los Estados Unidos en nuestro país. Muñoz Ledo va y hace un discurso crítico contra la política de la 4T, que muchos saludan como un discurso muy valiente. Sin duda tenía ciertos elementos de valentía, pero a mi juicio no lo suficientes, porque este hombre va y hace ese discurso como si la frontera entre México y Estados Unidos fuese la frontera entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, ignorando completamente la identidad más amplia nuestra, que es la hispánica, ¿verdad? Ese tipo de cobardías son las que Vasconcelos no comparte. Vasconcelos tiene tiene para mi gusto, iba a decir, bueno, tiene evidentemente este valor de nombrar las cosas por su nombre. Y esto de nombrar las cosas por su nombre también es una condición arrabalera que a las buenas gentes no siempre les gusta, ¿no? ¿Verdad? El arrabalero pues desentona en la buena sociedad y es algo que parece que le pasa a Vasconcelos. Vasconcelos es, pese a haber sido alguien que ha ocupado eh, posiciones centrales, ¿verdad? Rector de la UNAM, primer secretario de Educación Pública, fundador de la educación pública en, en México, gran intelectual, miembro pues de esa primera generación mítica, el Ateneo de la Juventud. En las últimas décadas, Vasconcelos es un relegado, un excluido. Eh, en primer lugar, debido a quizás a eso, a que es alguien difícil de domar, fue un indomable, eh, un arrabalero que siempre desentonó, ¿verdad? Alguien que no sabía aquello de que en boca cerrada no entran moscas, o que no sabía que si te mueves no sales en la foto, o que le daba igual no salir en la foto, ¿verdad? Porque él tenía pues aspiraciones más altas y animadas de mayor valor. Vasconcelos era un atrevido, ¿verdad? Hay una anécdota que cuenta su gran amigo Alfonso Reyes respecto, no recuerdo ahora, cuando uno va hilando una reflexión como esta, son inevitables las imprecisiones que luego habría que corregir, pero bueno, no recuerdo, casi puedo apostar que era la enciclopedia británica que Alfonso Reyes, eh, dueño de la biblioteca en la que se reunían estos jóvenes alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, que huérfanos de una verdadera educación humanística, puesto que sus profesores, todos ellos eran positivistas, por lo tanto incultos, ¿verdad? Alfonso Reyes, el dueño de la biblioteca en la que Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y otros se reunían a adquirir entre ellos la alta cultura que la educación oficial no les daba. Alfonso Reyes envidiaba la enciclopedia británica que tenía
Vasconcelos, ¿no? Y Vasconcelos le dijo que si se animaba a irse a la revolución se la prestaba, ¿no? Y que la señal iba a ser entre ellos, ¿verdad? Cuando se preguntaran si se fue o no. Una mañana Alfonso Reyes descubre que ahí están los tomos de la enciclopedia, y cuando sus demás compañeros le preguntan por Vasconcelos, él dice: Mambrú se fue a la guerra, ¿verdad? Entonces tenía Vasconcelos este arrojo de irse a la guerra, irse a la revolución. Y así como tenía ese arrojo bélico, ese arrojo más bien cívico, ¿no? Porque él no fue un revolucionario de agarrarse a tiros, como acaba de exponer Julián, gracias a su conocimiento del inglés y de los Estados Unidos, pues era un ideal representante primero para Madero, luego para Carranza y así para Obregón, para nombrar solo a los principales. No obstante ello, pues eso, andaba entre las patas de los caballos, por así decirlo, ¿no? O sea, se metió en medio de la parte arriesgada de nuestra historia, en medio de la revolución, mientras que alguien como Alfonso Reyes o como Pedro Enríquez Ureña, pues se quedó más, trabajando más del lado de la cultura, ¿no? Esto, por cierto, se nota en la calidad intelectual de sus trabajos, en los que se echa de menos la pertenencia a una comunidad científica. Son, son, son trabajos brillantes donde también hay que saludar la osadía del hombre de acción. Se nota también en la osadía del hombre de reflexión, pero es una osadía más desnuda que la de un Ortega o la de un Unamuno, que con ser pensadores muy osados, no estaban tan solos como Vasconcelos, ¿no? O sea, Vasconcelos, al estar más solo en su osadía, pues resbala más que ellos, ¿no? En Visiones y Comentarios de Miguel de Unamuno, eh, hay una línea en la que se refiere a ese fantástico fantaseador mexicano, sin X, porque escribe mexicano con J, que es Vasconcelos, el de la raza cósmica. Salió una vez criticando el diccionario oficial de la lengua castellana. Lo critica pues por su postura pues muy positivista, defensora de los términos técnicos en contra de los arcaísmos, ¿no? Pero lo que me interesa destacar ahora de este parrafito de Unamuno es cómo lo califica, ¿no? Ese fantástico fantaseador mexicano que es Vasconcelos, el de la raza cósmica, ¿no? Efectivamente, esta soledad, este eh, encontrarse rodeado de generales, de políticos y de admiradores, no es el mejor elemento para pulir los conceptos, para pulir los argumentos. Y es por eso que se trata, creo yo, que la obra de Vasconcelos adolece de esas esquinas, ¿no? De esos picos, de esas aristas que inevitablemente chocan, y que no creo que sea lo que hace que Gustavo Leiva en la filosofía en México en el siglo XX, en el capítulo que le dedica a Vasconcelos, es algo en lo que me detengo un poquito más en mi próximo libro, Unamuno, el energúmeno español, en fin, tanto en Ortega y la filosofía del arrabal, como en Unamuno y el energúmeno español, me centro en estas dos grandes figuras del pensamiento de nuestra lengua, Ortega y Unamuno, pero ahí intervienen Reyes, Vasconcelos, Rodó, una gran cantidad de pensadores nuestros, ¿no? Por eso eh, el breve la breve revisión crítica que hago allí
de este libro de Gustavo Leiva a propósito de Vasconcelos, que ahora traigo a cuento muy rápidamente para extrañarme del hecho de que cuando Gustavo Leiva habla de Vasconcelos en esta obra va de puntitas y diciendo, él dice, eh, bueno, él se atreve a decir, con muchas reservas, ¿no? Reservas que no tiene frente a otros pensadores. ¿Por qué esas reservas en relación a la exposición de las obras de José Vasconcelos? Quizás por estas aristas de este filósofo del arrabal tan poco pulido, o de este pensador atrevido que no, al no estar codeándose con sus iguales, no pulía lo suficiente sus ideas. Quizás también, o más bien, me parece que principalmente se debe a su condición de doble derrotado, ¿no? De derrotado en su intento por alcanzar el poder político central, la presidencia de México, lo cual lo vuelve un hereje del pacto revolucionario, aquel que dio de sí el priismo y esto que ya hemos dicho, el gran dicho, el gran mandamiento político postrevolucionario, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. Y también por ser el gran derrotado ideológico en la Segunda Guerra Mundial, por haber tomado partido por Alemania contra el mundo anglosajón, ¿verdad? Yo creo que eso también pesa mucho. Y haciendo una revisión en los medios, en las redes sociales, en YouTube especialmente, estos días, y también por las reacciones que el anuncio de este breve homenaje tuvo en las redes sociales, pues veo que es lo que principalmente se le reprocha. Eh, eh, entonces, bueno, hay estos atrevimientos de Vasconcelos, esta condición de doble derrotado, y yendo al núcleo mismo de su pensamiento, esta condición de un fantástico fantaseador. Eh, Todo lo cual no debería llevarnos de ningún modo eh, a la cancelación de José Vasconcelos, que es un poco lo que se busca con esto último, pues, de su simpatía, embarazosa simpatía con la Alemania nazi, ¿verdad? Con la Alemania nazi, simpatía que también se maneja pues con un gran anacronismo, ¿no? Como si los contemporáneos de una guerra supiesen todo lo que se está jugando en esa guerra. Bueno, vale, muy bien, pero ¿acaso no es el autor de la raza cósmica? ¿Ah? Eh, y quizás, bueno, ya lo hizo un poco Julián, eh, quizás también ese sea un punto que debamos aclarar un poco ahora. Alain Guy, un importante hispanista francés, en este libro Panorama de la philosophie ibero-américaine du XVIe siècle à nos jours, le dedica un capítulo evidentemente a José Vasconcelos, donde dice, La raza cósmica, obra sorprendente, publicada entre las dos guerras mundiales e incluso antes del nazismo, del que por adelantado toma el contrapié. Entonces, un observador extranjero, un gran conocedor de la filosofía hispánica, no solamente en España, sino en toda Iberoamérica, saluda a la raza cósmica como un libro que a él le sorprende, a otros nos sorprende por otras razones, ¿no? A Unamuno le sorprende por ser la obra de un fantástico fantaseador, ¿verdad? A Lenghi le sorprende por, mm, por reaccionar contra el racismo nazi muy pronto, ¿verdad? En la Europa de su tiempo no era lo
lo común, más bien lo contrario. Y hay que traer a cuento aquí toda la discusión en torno a Heidegger y el nazismo, ¿verdad? Y a la postura de un gran heideggeriano francés contemporáneo, aunque ha muerto ya hace unos 3 años, Jean-Luc Nancy, sigue siendo, por las ideas, por su obra, que tiene plena vigencia, sigue siendo nuestro contemporáneo, y que en relación a este debate en torno a Heidegger y el nazismo, especialmente nutrido por la publicación de los Cuadernos Negros de Heidegger, donde en la intimidad aparecía claramente su antisemitismo, responde escribiendo un libro donde no, por supuesto que no defiende el antisemitismo de Heidegger, pero procura contextualizarlo con lo que el título enuncia, ¿no? La banalidad de Heidegger. Y esto debe llevarnos a la raza cósmica, no precisamente como un texto antisemita, que no lo es, ¿no? Entre los videos que tuve ocasión de ver estos días en YouTube, está la entrevista que una radio judía mexicana, bueno, una periodista judía mexicana le hace a Héctor Vasconcelos, donde, bueno, evidentemente es cuestión del asunto del antisemitismo nazi y de la revista Timón y de la relación de Vasconcelos con esta revista, y donde pues el hijo de Vasconcelos, que se deslinda en general de las ideas de su padre, subraya el hecho de que antisemitismo él nunca percibió en la vida cotidiana de Vasconcelos, ¿no? Sin embargo, hay que decir que racismo sí que lo hay, evidentemente, ¿no? En la raza cósmica hay bueno, no, evidentemente no. Hay un racismo que no es evidente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de hacer protagonistas de la historia, no a las personas, que diría Jean-Luc Nancy, singular plurales, sino a esta extraña forma de sujeto que sería la raza, y que además sería un sujeto que iría siendo la Aufhebung precisamente, ¿no? La raza cósmica haría la Aufhebung hegeliana, es decir, la negación, inclusión y superación de las razas anteriores, ¿no? Entonces, querido amigo don Miguel de Unamuno, cierto, José Vasconcelos era un fantástico fantaseador, pero ese fantástico fantaseador lo era en el mismo sentido que uno de los grandes maestros de Unamuno, llamado Georg Friedrich Wilhelm, ¿cómo se llama? Hegel, ¿no? Ya se me atropellaron los prenombres de Hegel, los nombres de pila de Hegel, ¿no? Bueno, Hegel, ¿qué es sino un fantástico fantaseador? ¿Y qué es la raza cósmica sino una forma de hegelianismo? De hecho, si leemos las primeras líneas, me salto entonces el prólogo donde él mismo destaca de manera muy, muy certera lo que dice Alain Guy de su obra, ¿no? Él mismo en el prólogo dice, bueno, la tesis de este libro se adelanta a responderle al racismo europeo, a Gobineau y al nazismo, ¿verdad? Antes de que el nazismo perdiera la guerra y viniese la UNESCO y los derechos humanos y todo eso, ¿no? Entonces eso es importante, pero me lo salto porque voy tejiendo conforme se me atraviesan las ideas, ¿no? Leo las primeras líneas del texto original. Dice: opinan geólogos autorizados que el continente americano contiene algunas de las más antiguas zonas del mundo. La masa de los Andes es, sin duda, tan vieja como la que más del planeta. Y si la Tierra es antigua, también las trazas de vida y de cultura humana se remontan a donde no alcanzan los cálculos.
las ruinas arquitectónicas de mayas, quechuas y toltecas legendarios son testimonio de vida civilizada anterior a las más viejas fundaciones de los pueblos del Oriente y de Europa. Si nosotros leemos un párrafo como este, teniendo en mente la razón en la historia, el último curso que dictó el profesor Hegel en Alemania, vemos que está respondiéndole a Hegel y está respondiéndole a través de Hegel a todo el pensamiento ilustrado que llegó a elaborar toda una doctrina racista, historicista de América, que no solamente era una doctrina de rechazo de los indios de América, eh, sino también de los animales de América y de las tierras de América, ¿no? O sea, para autores como el holandés de Poe y como el francés, los franceses Renal y Buffon, y todo esto llega pues a la síntesis hegeliana. El continente americano era inferior al viejo continente en todos los órdenes, ¿verdad? Y entonces, no sé, por ejemplo, dicen que que si en el antiguo continente tienes leones, aquí tienes gatos monteses, ¿no? Y que las fieras de allá pues son superiores a las fieras de acá, que geológicamente América apenas está constituyéndose, mientras que el otro continente es, fíjense qué absurdo, ¿no? O sea, la Tierra misma es más vieja allá, o sea, es completamente absurdo. Y sin embargo, José Vasconcelos se cree en la necesidad de empezar diciendo que la geología americana es tan antigua como, o más antigua, pues, ¿verdad? O sea, está respondiendo a ese ambiente tremendamente racista que domina a la Europa de su tiempo. Nosotros estamos ahora en un tiempo que se puede espejar muy bien con el de hace un siglo, porque también hay un montón de locuras ideológicas que vienen desde los países dominantes y que se imponen y que de repente vemos cómo lo contaminan todo, ¿no? El racismo en esa época hacía lo mismo, no solamente en la obra de José Vasconcelos, porque en La raza cósmica, que normalmente es un texto muy noble, que tiene, digo yo, una postura racista, entre comillas, ¿no? Pero que esta postura racista es una postura más bien de un racismo invertido, ¿no? O sea, ¿verdad? No es la postura del rechazo de las razas, sino la postura de la idea de hay que incluirlas a todas las razas, pero que tiene unos resbalones por allí, ¿no? Leyéndolo se acuerda uno, yo lo anoté al margen, ¿no? De esta canción que hace la broma, esta canción tropical que hace la broma de que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos los feos. Bueno, Vasconcelos tiene aquí la ingenuidad de decir decir y desear eso, ¿no? En su lucha con un ambiente eugenista, ¿verdad? Él propone no una selección racial, sino una selección estética que se va a dar por la emoción, por la atracción entre los guapos de todas las razas, ¿no? O sea, su idea es que pues no la astucia de la razón, sino la astucia de la sensibilidad, ¿verdad? Llevará a que los guapos de todas las razas y las guapas de todas las razas se casen entre ellos, mientras los feos se resignen a extinguirse, para que por fin venga la redención en el momento en el que la quinta raza pues sea el compendio de todo, como en una ganadería, ¿no? Como en una ganadería. Eso es ridículo, eso es francamente ridículo. ¿Cómo es que no se detuvo don José Vasconcelos a pensar en lo ridículo de eso que estaba pensando? ¿Y cómo es que Hegel no se detuvo a pensar en lo ridículo de lo que él estaba proponiendo también cuando
él ni siquiera le daba la más mínima esperanza a esas razas que él colocaba fuera del espíritu, fuera de la historia, ¿no? Para Hegel, los indios de América no eran más que naturaleza que nunca iba a entrar en la historia, y si acaso alguien en América entraría alguna vez en la historia, serían los blancos protestantes de la América anglosajona, simples representantes de una Europa que se trasladaría y ocuparía a nuestro continente, ¿no? Entonces, el esquema de todas estas cosas ridículas que hay en la raza cósmica es un hegelianismo, ¿verdad? O sea, es ridículo eso que leemos en la raza cósmica de esa redención de una quinta raza, compendio de todas las razas, y ese inconsciente desplazar a los miembros de las otras razas de la verdad. Es ahí donde digo yo que hay todavía un racismo, ¿no? En la medida en la que si estás feo y no tienes cualidades en fin, si no le gustas a nadie, ¿verdad? Pues quedas fuera de la humanidad, ¿no? O estás destinado a quedar fuera de la humanidad, lo cual es completamente estúpido porque vamos a ver, Sócrates estaba feo, ¿verdad? Y la historia de la humanidad está marcada por, en fin, creo que ni falta, vamos, no haría falta entrar a discutir tesis como esa, más bien desde un punto de vista del historiador de las ideas, lo que hay que hacer es ubicarlas, contextualizarlas y mostrar que efectivamente, como dice Allen Guy, dado ese contexto racista del que Georges Bensoussan hace el crudelísimo, crudelísimo y también muy y crudísimo también, el muy crudo cuadro en la Europa genocida, eh, describiéndonos una Europa del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX marcada por el racismo, por la eugenesia, por el darwinismo social. Es en ese contexto brutalmente antihumanista, anticristiano, racista, ¿verdad? Es en ese contexto racista que tenemos que ubicar como una obra que marcada por un montón de prejuicios de tipo cientificista, de tipo positivista, de tipo biologicista, sin embargo tiene la nobleza de traducir el humanismo cristiano, de traducir el universalismo hispánico en una hipótesis, en una tesis, en una doctrina que si bien sigue siendo ella misma groseramente biologicista, groseramente racista, pues colocándose en los mismos términos de su época, introduce allí la idea a su manera imperfecta, la idea humanista cristiana, la idea universalista, ¿no? Y ese es un gran mérito de la raza cósmica, en la que por otro lado también hay un montón de pasajes donde se puede destacar la presencia de esta comprensión polémica, crítica, a mi juicio mucho más certera, de la confrontación entre la raza hispánica y la raza anglosajona, ¿no? Donde destaca precisamente José Vasconcelos que frente al grosero racismo del mundo anglosajón, que todavía no ha hecho pues todo lo que históricamente se hará después, ¿no? En torno al movimiento negro y pues el reconocimiento de los derechos de la raza negra en Estados Unidos, ¿no? En fin, frente a esta
esta conducta del imperio triunfante, Vasconcelos destaca el valor histórico de la raza hispánica que ha sido capaz de crear un ambiente de mestizaje. Ambiente de mestizaje que a mí me parece que hay que valorar por el hecho de estar marcado por un ambiente moral, un ambiente espiritual en el que se reconoce plenamente la humanidad del otro, tenga los fenotipos que tenga, ¿verdad? No porque se vaya a llegar o no porque lo que le dé legitimidad a esto sea la llegada de un tipo racial ideal en un futuro cercano o lejano, ¿verdad? No por la idea hegeliana de una redención final inmanente, sino por el aquí y ahora, ¿verdad? Porque en el aquí y ahora hay esta enseñanza cristiana que marca la civilización hispánica, enseñándole contra todas las calumnias que la cultura reciente hace por ejemplo, la controversia de Valladolid, donde se dice que España le negaba la condición humana a los indígenas conquistados y vencidos, lo cual es una calumnia y que precisamente se refleja en nuestra historia, donde con todos los defectos e imperfecciones del caso, la hispanidad ha construido una civilización donde este reconocimiento de la plena humanidad del otro ha permitido el mestizaje no solamente carnal, por no decir racial, ¿verdad? O sea, porque eso de la raza es problemático, ¿no? Y además lo que importa desde el punto de vista de esta civilización hispánico-católica que estoy ahora, de la que estoy tomando la bandera, lo que importa es diría Unamuno, el ser humano de carne y hueso, el concreto, ¿verdad? Y también, bueno, desde aquí haría la crítica principal a este fantástico fantasiador que fue José Vasconcelos con ese asunto de la raza cósmica. Mira, la raza cósmica a volar, lo que importa es el ser humano concreto ahí eh, delante de ti, delante de mí, delante de cualquiera. Cierro citando al propio Vasconcelos en este raro librito de Agustín Basabe Jr., después firmará más bien como Agustín Basabe y Fernández del Valle, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, un bosquejo valorativo, del que presumo que tengo el ejemplar de su tía la Marquesa. Eh, quién sabe cómo fue dar esto a las librerías de usado, ¿no? Ay, se me pegó con resistol cuando pegué el lomo que se había despegado, entonces resulta que no puedo abrir el pasaje del prólogo. Si puedo, no puedo, sí puedo. Vasconcelos le escribe un prólogo al libro de Agustín Basabe, Fernández del Valle, donde dice que critica, donde se deslinda de Ortega y de Unamuno, dice Vasconcelos. En lo personal nunca fui alérgico a la influencia de ninguno de los dos pensadores citados, pese a mi radical hispanismo y quizás por causa de ese mismo hispanismo, pues siempre vi en Ortega al divulgador del idealismo alemán que, a fin de europeizarse, como él aconsejaba, hacía todo lo posible para dejar de ser español, o sea, según él mismo, para dejar de ser africano. En contraste con esta actitud, yo siempre he creído que el africano, San Agustín, supera a todos los filósofos que después haya dado Europa. Y por otra parte, siempre he creído que la fuerte tradición de los teólogos españoles y de místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz vale tanto como el pensamiento de cualquiera otra nación europea. Y en cuanto a Unamuno, me sucede cada vez que intento leerlo lo que él mismo ya preveía de sus lectores, que no me es simpático.
No lo es porque resulta humano, demasiado humano, con sudor y todo, y no quiere prescindir ni del sombrero viejo que Swedenborg, uno de los maestros de Unamuno, soñaba conservar en el cielo. Tanto a Unamuno como a Ortega me los ha hecho distantes su posición antiespañola. Entonces es un pasaje muy curioso, entre otras razones porque le reprocha a Unamuno las ideas de Unamuno, ¿verdad? De las que parece que no se ha dado cuenta, eh, pero que entonces son ideas de Vasconcelos. Y entonces Vasconcelos, que tiene presente al primer Unamuno, al primerísimo, al Unamuno liberal y europeísta, no se da cuenta de que esto que voy a exponer en Unamuno, el energúmeno español, ¿verdad? O sea, de que luego Unamuno da un viraje hacia el hispanismo, en donde Unamuno va a defender estas mismas ideas hispanistas que acabo de leer en Vasconcelos, respecto de las que entonces Vasconcelos será un adelantado, ¿no? ¿Verdad? Que luego, bueno, en algún artículo, el artículo que escribe cuando muere Unamuno ya hace también el elogio de Unamuno. Y con esto creo que ya he hablado lo suficiente como para que podamos tejer una conversación entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, bueno, si alguno de nuestros participantes gusta tomar la palabra, le pido por favor que alce la mano para poderle dar acceso al micrófono. Ok, bueno, mientras alguien se anima, a mí me gustaría preguntarles a los dos, por ejemplo, toda esta parte, lo que nos hicieron favor de compartirnos entre el punto bueno, Vasconcelos, su posición, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que en la actualidad el pensamiento de Vasconcelos podría aplicarse, ¿no? O sea, nuestro entorno, nuestro desarrollo social, etcétera. Julián. Sí, cómo no, gracias. Bueno, pues yo tengo pendiente con mi tesis de doctorado rescatar un poco de la pedagogía de Vasconcelos y justamente para aplicarla en nuestros días. Considero primeramente que como pedagogo, a pesar de tener un montón de ideas expresadas, ha sido sistemáticamente olvidado e ignorado y rechazado. Así como Juan Carlos nos mencionó, nos aludió a que es un indomable, un indeseado, un atrevido, alguien a quien, si viviera en nuestras épocas, diríamos, no cabe en ningún lado, ¿no? O sea, en todas partes incomoda, en todas partes dice algo que le causa malestar al entorno. ¿En qué sentido lo hacía y en qué sentido lo hace? En el sentido de que él, si viviera en nuestros días, obviamente rechazaría las pedagogías importadas desde vamos a decirlo así, en este punto creo, voy a parecer un poco propagandista del régimen, ¿no? Muy europeizantes, diría yo. Sin embargo, también los que actualmente se pueden jactar de pertenecer al régimen y de comulgar con las ideas cuatroteístas, también lo rechazarían, porque al mismo tiempo él propone una cultura universal, un rescate de la cultura clásica, de que los chicos aprendan estas cosas que en las escuelas ya nos enseñan, ¿no? La cultura clásica, por ejemplo. Por otro lado, lo rechazarían también por sus ideas estéticas y por su pedagogía estética, porque propone algo que contrasta mucho con las propuestas actuales. Si alguno de ustedes aquí en el foro está habituado o familiarizado con el discurso que se trae la nueva escuela mexicana respecto de la estética, no tiene nada que ver con la estética ni siquiera tradicional, ni mucho menos vasconceliana. Se reduce la experiencia estética a algo que no es realmente estético desde mi punto de vista y que seguramente José Vasconcelos
repelería. Y no me extraña que su propio hijo, no sé si es su hijo Héctor, me parece, no me coinciden las fechas. Si Vasconcelos nació en 1882 y murió en 1950 y tantos, no sé este Héctor cuándo habrá nacido, ¿no? Si nació en el 40, pues lo ha de haber concebido ya muy viejo Vasconcelos. Si nació en el 30, pues entonces Héctor Vasconcelos no parece ser un vetusto de 90 años, no lo sé, no me cuadra, pero bueno, su propio hijo lo rechaza o rechaza sus ideas. Yo creo que Vasconcelos no estaría nada de acuerdo en cómo se aplica la pedagogía actual. Y yo lo que quiero decir entonces es que, y es a lo que quiero referirme, cómo aplicarlo, pues tendríamos que hacer un rescate, una revisión de su pedagogía y de sus ideas estéticas. Y allí es donde está el problema, porque él mezcla inclusive todo este sueño, esta fantasía, que a lo mejor es a lo que se refiere Unamuno, de implantar una escuela en donde se privilegiara el goce de lo estético, la pedagogía del asombro, le digo yo, y que las miras o el alcance de miras que se tenga en la educación sea algo trascendente. La educación actual, desde luego, no lo aceptaría. Incluso hay pensadores como Enrique Krause, por ahí le leí el otro día, cuando habla de Vasconcelos, que dice que Vasconcelos confunde la cruzada de la alfabetización con la religión. O sea, él no le gusta, obviamente, a Krause que Vasconcelos conciba la labor docente como un apostolado, igual que si fuera el evangelio, ¿no? Entonces, el pensamiento cuatroteísta también lo rechazaría. El pensamiento anglosajón, claro que lo rechazaría. Él mismo critica al pensamiento utilitarista de John Dewey, de la época y de todos estos pedagogos que han venido a meterse a nuestra cultura, ¿no? Y bueno, es lo que creo que se puede hacer o que podemos hacer más o menos para irlo metiendo. Yo diría que por principio nos tendríamos que habituar a leer o a acercarnos a sus obras. Por ahí Juan Carlos nos decía acerca de sus obras, un poquito aludiendo a lo que le parece a él más representativo que la raza cósmica, de la raza cósmica, que es el Ulises criollo. A mí me ha dejado embelesado ciertamente el monismo estético como se los enseñé acá. Lo de Pitágoras, una teoría del ritmo. Su tratado que tiene sobre estética, tiene dos tratados sobre estética y tiene un tratado de metafísica, ¿no? Entonces, me parece que habría que desmenuzarlo, empezar por eso, por propagar un poco más sus ideas y empezar a inocularlas en la sociedad, ¿no? Coincido con lo que dice Juan acerca de que sí se resbala varias veces respecto de sus consideraciones sobre esto de la raza, ¿no? De que si los feos no deban existir. Pero también valoro mucho el hecho de que abunda o sobreabunda en la descripción de los lugares de Sudamérica. Me recordó mucho los cuadros de viaje de Heine y me recordó mucho, él mismo en el monismo estético se dedica a hablar sobre sus experiencias en el Perú y se dedica a hablar sobre la arquitectura del Perú y del cómo la arquitectura del Perú y la arquitectura colonial mexicana favorecen mucho la convivencia y explica por qué. Me recordó incluso El fin de la ciudad de Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedica a tratar de ver cuál es de todos los ámbitos el más idóneo. A mí me parece que tendríamos que reflexionar mucho. A mí el libro de Juan, aquí presente, que es El fin de la ciudad, me ha traído muchas reflexiones respecto del tipo de diseño de las ciudades, de los pueblos, de los lugares, incluso hasta de las casas, como para qué están hechas o para qué o cómo tendríamos que verlas, ¿no? Me acordaba yo muchas veces cuando, de alguna vez que visité, por ejemplo, Pátzcuaro o algunos de estos pueblitos que dejó Tata Vasco, con ciertas costumbres, ¿no? Adornar o tener una arquitectura similar, uniforme. No sé, acá cerca de Tlaxcala está Zacatlán de las Manzanas o Chignahuapan. Uno ve los caseríos y dice uno, pues es el mismo tipo de caserío y se ve bonito, armoniza porque tiene la gente procura más o menos tener un mismo estilo.
no tenemos sentido del estilo arquitectónico ni del diseño de ciudades. Me parece que introducir a Vasconcelos con sus ideas estéticas nos podría iluminar muchísimo. La gente podría decir, ah, pues sí, mira, tenemos que buscar la armonía, porque para él era muy importante hablar de armonía, hablar de ritmo, y me parece que eso tendríamos que estar hablando de eso mucho más para la gente que decide cómo hacer las cosas y que no sea una motivación o una finalidad utilitarista, ¿no? A lo mejor el minimalismo no cabría en la doctrina o en el pensamiento de Vasconcelos por ser extremadamente enclaustrante, ¿no? O verdaderamente feo, ¿no? Ahí sí aplicarían las categorías de lo que dice acerca de la fealdad. Y bueno, pues yo pienso que por ahí tendría que ir, ¿no? Yo tengo el cometido de introducirlo o de traerlo de regreso, de revivirlo en la pedagogía, precisamente para ponerle el pie a todas estas pedagogías actuales que ni siquiera tal vez lo conozcan, y menos los que se jactan de tener un nacionalismo, ¿no? Eh, por ahí iría, y en cuestión, ya lo dije, arquitectónica, en cuestión del pensamiento estético, de la capacidad de asombro, y pues rescatar al Vasconcelos místico o de misticismo, al Vasconcelos estético y al Vasconcelos pedagogo, ¿no? La raza cósmica nos da flachazos de eso, pero pienso que efectivamente yo no quise decir que fuera su obra capital, quise decir que así es considerada. Yo creo que hay otras obras que hay de mayor envergadura, pero bueno, aprovechando la ocasión de los 100 años de la raza cósmica, pues el pretexto perfecto para hablar de él, ¿no? Entonces, sí, de su obra, eso sería lo que podría yo aportar como respuesta a lo que decías, Carlos. Gracias. Doctor, no sé si usted quiera comentar algo. Pues que hable Esther y luego yo intervengo si no hay nadie más entre tanto, ¿no? Que está pidiendo Esther Mejía Ok, la palabra. le abro su micro, deme un segundo. Ahora cerraste el tuyo, Carlos. Sí, ya está. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una de ellas es sobre el concepto que mencionaron de Hegel, el Aufhebung, y me gustaría saber cómo se da este movimiento en el mestizaje, cómo es que se da esta tesis, antítesis, síntesis que se va superando, ¿no? A través de la mezcla de razas. Y también, sí, mi segunda pregunta es si esta capacidad lectora que tuvo Vasconcelos, en la que podía sumergirse en textos orientales o en textos de distintas latitudes del mundo, y sus viajes le permitieron ver la riqueza que había en un pensamiento complejo, que no se centra únicamente en una única tradición, sino que busca recoger lo más valioso de todos estos corrientes de pensamiento y todas estas culturas y tradiciones. Si tal vez también por ahí pueda entenderse esta raza cósmica, no tal vez física, pero sino intelectual, en la que es posible mm, pensar tal vez en una interculturalidad o un pensamiento transdisciplinar. Y sería todo. Muy bien, lo de la Aufhebung pues es muy simple, ¿no? Es como simplemente hago yo el paralelo en la idea hegeliana, pues, de que cada periodo de la historia, cada periodo del pensamiento es algo que viene a sustituir a lo anterior, eh, negándolo, incluyéndolo, o al revés, incluyéndolo, negándolo y superándolo, ¿no? La relación de la raza cósmica con las otras razas, pues sería esa misma, sería mezclarse con las razas preteridas, ¿no? Con las razas superadas, por lo tanto negándolas, pero a su vez incluyéndolas,
puesto que se va a recoger racialmente de estas razas pues, a sus ejemplares bellos y a través de sus ejemplares bellos a sus mejores cualidades físicas, llegando a la síntesis que sería esta raza definitiva. Pero entonces en todo esto lo que hay que ver es lo de la negación, ¿no? Que eso me parece un exceso, y tanto en Hegel como en esta versión de Vasconcelos, pues una síntesis incompleta, ¿no? Porque la altura de miras será precisamente, volviendo a Jean-Luc Nancy, la que considera al singular plural, la que considera que, o la filosofía del arrabal, ¿no? Que la plenitud del tiempo histórico está aquí y ahora, en cada uno de nosotros, en cualquier parte del mundo, y no en un momento final inmanente, ¿verdad? Que en todo caso lo que está tratando es de mal plagiar la idea del juicio final. La idea del juicio final, bueno, tiene cierto sentido porque ese tiempo definitivo está fuera del tiempo. Pero si el tiempo definitivo lo pones en el tiempo, pues entonces eso te crea un montón de problemas que ni Hegel ni Vasconcelos están considerando, porque pues están haciendo uno y otro un discurso más bien ideológico que filosófico, ¿no? Diría yo. Bien, gracias, doctor. Ok, por acá tenemos una pregunta en el chat. Karen dice, perdón, buenas tardes. ¿Cómo podría relacionarse o si ha tenido algún tipo de influencia en la raza cósmica en las artes, la literatura o el cine latinoamericano? Y bueno, ya nos hizo favor el maestro de contestarle. Dice, tal vez indirectamente, Karen, aunque no falta quien afirme que precisamente todo el nacionalismo que hubo en el cine fue influenciado por sus ideas. Bien, no sé si a esa pregunta quiera agregar algo usted, doctor, sobre cómo influye la raza cósmica en las artes, la literatura o el cine latinoamericano. A ver, yo el detalle no lo sé, es un terreno de investigación que habría que abordar, ¿verdad? Es sin duda una pista muy, muy interesante. Hay una relación directa, o sea, directamente en su momento como funcionario, pues Vasconcelos promovió el muralismo y promovió pues la creación de instituciones, promovió a algunos intelectuales de la siguiente generación, intelectuales y artistas. ¿Cómo llega esto al cine? Yo ignoro el detalle, pero es verdad que hay allí un gran momento de la historia del cine, por cierto ausente de las historias del cine, ¿no? ¿Verdad? O sea, si nosotros vamos a nuestras librerías y en español, traducidas al español, compramos una u otra historias del cine, el cine mexicano pues está completamente ausente, o casi completamente. Ni Cantinflas llega a ser mencionado, ¿no? Con todo y ser Cantinflas, pues una cosa completamente original, ¿no? Eh, es cierto que en México ha habido un gran cine, y que ese gran cine ha tenido un gran eh, eh, momento nacionalista, identitario, ¿verdad? Y que ese cine ha impactado más lejos de lo que creemos. Me viene a la mente París, Texas, de este gran cineasta alemán, Wim Wenders, eh, que toda ella está atravesada por la canción Mixteca, ¿no? O sea, el telón de fondo de París, Texas, de Wim Wenders, es la canción Mixteca. No pensaría yo allí en ninguna influencia cinematográfica identificable, porque bueno, tampoco soy experto en cine, no sé. Pero musical ahí está, y a través de la musical también está la cultural, porque resulta que el oráculo que orienta al protagonista en París, Texas, que lo orienta humanamente, ¿verdad? Es la señora mexicana que trabaja en casa de su cuñada, ¿no? Por dar una pista. Y luego, bueno, en distintas partes del mundo, Jorge Negrete
esta gran época del cine campirano mexicano ha impactado más de lo que por acá solemos enterarnos. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Bueno, mientras alguien, vemos si se anima o no, me va a permitir leerles la constancia que a la brevedad les haremos llegar. Voy a leerla en cómo fueron participando. La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga la siguiente constancia al maestro Julián Hernández Castellano por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Cultura, Educación y Arte, impartiendo la conferencia a 100 años de la raza cósmica de José Vasconcelos, llevada a cabo el día 12 de septiembre del 2025 en las instalaciones virtuales de la Facultad de Artes UAC. Firma el doctor Sergio Rivera Guerrero, director de la Facultad de Artes, la doctora Pamela Jiménez Dragicevic, jefa de investigación y posgrado, la doctora Rosario Barba González, líder del cuerpo académico Interpretaciones de la Educación, la Cultura y las Artes, y el doctor Juan Granados Valdés, representante del comité organizador. También, bueno, leo la constancia. En la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga la siguiente constancia al doctor Juan Carlos Moreno Romo como participante de la ponencia del Seminario Permanente de Cultura, Educación y Arte, impartiendo la conferencia 100 años de la raza cósmica de José Vasconcelos, llevada a cabo el 12 de septiembre del 2025 en las instalaciones virtuales de la Facultad de Artes UAC. Firma el doctor Sergio Rivera Guerrero, director de la Facultad de Artes, la doctora Pamela Jiménez Dragicevic, jefa de investigación y posgrado, la doctora Rosario Barba, líder del cuerpo académico Interpretaciones de la Educación, la Cultura y las Artes, y el doctor Juan Granados Valdés, representante del comité organizador. Se las haremos llegar por correo a la brevedad. Y ok, ya no hay preguntas, ya solamente son agradecimientos. Bien, no sé si ustedes quisieran agregar algo más antes de cerrar la sesión del día de hoy. Yo quisiera leer un par de pedacitos de la raza cósmica, respondiendo a la pregunta anterior a la que no respondí respecto de la vigencia de José Vasconcelos. Adelantar, pues, saludando el trabajo que está haciendo Julián en torno a la pedagogía de Vasconcelos, que pues ahí tenemos un continente virgen para el estudio y para la investigación, un continente, una obra pues dispersa que no hay una edición satisfactoria y accesible siquiera en el sentido de poderla encontrar en alguna parte de las obras completas, ¿verdad? La editorial Trillas está sacando de repente las obras en esta colección, pero bueno, no están completas. Hay todo un trabajo de edición y después todo un trabajo de investigación, de estudio que hacer de esta obra, a la que hay que entrar con una postura crítica por toda esta cuestión de las aristas que digo, pero en la que esta osadía, este valor, este atrevimiento de José Vasconcelos, que de repente se resbala en propuestas francamente ridículas, francamente absurdas, que no solamente hay que reprochárselas a él, sino que hay que reprochárselas a Hegel y compañía, ¿no? Todo esto viene mezclado, como decía el joven Ortega respecto de Unamuno, ¿no? Todo esto viene mezclado con pepitas de oro, ¿verdad? Entonces hay que ir a la búsqueda de esas pepitas de oro, de las que les leo dos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, los creadores de nuestro nacionalismo fueron, sin saberlo, los mejores aliados del sajón, nuestro rival en la posesión de nuestro continente, o donde dice, nosotros no seremos grandes mientras el español de la América no se sienta tan español como los hijos de España, o donde destaca la ventaja de nuestra tradición es que posee mayor facilidad de simpatía con los extraños. Esto implica que nuestra civilización puede ser la que acoja la raza cósmica, ¿no? Pero entonces, bueno, sin negar la importancia de la carne, no por
no por la síntesis final, sino por cada nacimiento, cada ser humano, ¿no? También insistir en lo cultural, ¿verdad? En que nuestro espacio es el espacio también donde se puede acoger, esto Cioran lo saludaba en Borges, ¿no? Se puede acoger, y el propio Borges decía, podemos aspirar a todas las tradiciones, ¿no? O sea, allí donde un Hegel o un Heidegger tratan de purificar, o un Lutero, ¿no? Tratan de purificar su propia tradición excluyendo a todas las demás, ninguneándolas, ¿verdad? En esta estela de Vasconcelos, en las empresas culturales de Vasconcelos, por ejemplo, esos libros de pasta verde y papel corrientísimo, ¿no? Que todavía en México todavía se encuentran, donde en ediciones baratísimas editaba los clásicos de la cultura griega, de la cultura hindú, China, sí, de todo el universo, pues, ¿no? Hay ese espacio acogedor de todo lo valioso que haya en todas partes. Entonces, ahí está una pedagogía vasconceliana que es irrenunciable, junto, insisto, con todas esas pepitas de oro que están sembradas en su obra, muy desigual, con pasajes que no son de alta calidad y con otros que son de calidad muy, muy alta. Gracias, doctor. No sé si el maestro Julián quiere agregar algo más. También tenemos otra pregunta en el chat. Bueno, primero, no sé, maestro, si quiere agregar algo más referente a lo de ahorita y pasamos a la siguiente pregunta, si usted está de acuerdo. Sí. Bueno, cuando acabe su intervención. Sí, no, yo ahí contesté en el chat lo que preguntaba Sara, referente a que dónde se pueden encontrar pensamientos similares en cuanto a estética de José Vasconcelos. Él no leyó ni conoció a Simone Weil, y Simone Weil no leyó ni conoció a José Vasconcelos, pero he encontrado puntos de coincidencia respecto de lo que Simone Weil considera acerca del ritmo, acerca de la armonía, y ahí le recomiendo a ella que los busque. Ahí le doy algunas citas. A mí me ha parecido muy, muy similar el tipo de pensamiento estético, especialmente cuando se refieren a estos conceptos, a la unidad, a la amalgama, a la armonía, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá le pueda ayudar un poco. Eso sería lo que yo tendría que agregar, y pues agradecer la consideración para mi participación, y sobre todo el privilegio de compartir con mi maestro, el doctor Juan Carlos Moreno Romo. Al contrario, gracias a ti, Julián. Bien, muchísimas gracias. Bueno, si no hubiera ninguna otra intervención, daríamos por cerrada, bueno, por terminada la sesión del día de hoy. Les pedimos que estén al pendiente de las próximas conferencias que vamos a tener. Se las haremos llegar igual por nuestras redes o vía grupos de WhatsApp, por si es de su interés conectarse y acompañarnos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, maestro Julián. Fue un placer tenerlos en el seminario. Agradecemos mucho su participación. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a todos ustedes, a Julián, y hasta pronto, con un cordial saludo para todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos, Juan. Saludos, Julián. Nos vemos pronto.